Mi jefa me arruinó la vida, así que me acosté con su esposo, le robé su puesto y destruí a su familia desde adentro. Y ni siquiera es lo peor que hice. Nunca quise ser una villana, ni tampoco una víctima. Solo quería trabajar tranquila, ganar mi dinero y poder dormir sin que se me reviente el estómago del estrés. Pero eso era antes de conocerla, antes de que ella decidiera que yo no merecía ni siquiera un espacio digno, antes de que me convirtiera en su blanco. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Andrea. Tenía 28 años cuando entré a trabajar en RMI Consultores, una firma de comunicación corporativa con fama de ser exigente, pero moderna y humana. Palabras vacías. Venía de trabajar en una empresa familiar que quebró tras un escándalo contable. No tuve la culpa, pero eso no importó. Perdí mi trabajo, y con él, mi independencia, mi departamento y casi mi salud mental. Volví a casa de mi madre. Ella era otra pesadilla, controladora, histérica, amante del drama y del qué dirán. Te lo dije, eso de irte sola era un error, me repetía cada noche. Tenía 28 años y me sentía de nuevo como una adolescente castigada, sin privacidad, sin dinero, sin futuro. RMI fue como una puerta de escape. Entré gracias a un conocido de un conocido. Una entrevista rápida, un portafolio decente, una frase estúpida de esas que les gusta a los de RRHH. Estoy buscando un espacio para crecer. 3 días después, ya estaba sentada frente a un monitor apagado, con una silla que me quedaba floja y una sensación de que todo podía salir bien. Ilusa. Y entonces la conocí. Verónica Solórzano, mi jefa directa, directora de cuentas. 42 años, figura atlética, voz fuerte, sonrisa falsa. Su estilo era una mezcla entre chica TED Talk y matona de secundaria. Todos parecían respetarla. O temerle. Desde el primer momento me miró con esa mezcla de desprecio y falsa simpatía que después se volvería costumbre. ¿Eres la nueva?, dijo sin darme la mano. Bien, aquí las cosas se hacen rápido. No soy tu mamá ni tu psicóloga. Si vienes a llorar, hay baño para eso. ¿Claras? Asentí. Pensé que era parte del personaje. Una mujer dura en un ambiente competitivo. Algo de girl boss malentendido. Pero con los días entendí que Verónica no era una mujer dura. Era una sádica funcional. Al principio las humillaciones eran pequeñas. Correcciones públicas innecesarias, sarcasmos disfrazados de coaching, tareas dobles, porque así aprendes más. Una vez me hizo rehacer una presentación 5 veces, solo para luego usar la primera versión que le había entregado. Otra vez me gritó frente a todo el equipo porque no le serví café, cosa que ni siquiera era parte de mi puesto. Al final del día, yo solo quería desaparecer. Mis compañeros no ayudaban. El ambiente estaba podrido. Todos fingían cordialidad, pero el chisme era constante. En el baño se hablaba de quién se cogía a quién tenía la nariz operada, quién lloraba en su escritorio. Una especie de reality show sin cámaras, pero con las mismas reglas. Sobrevivir a base de alianzas, traiciones y sonrisas de plástico. Verónica era la reina de ese circo. Y yo, la payasa nueva. Durante semanas intenté ganarme su respeto. Llegaba antes que todos, me quedaba después del horario, hacía el trabajo de otros sin quejarme. Ella apenas me miraba. Cuando lo hacía, era para hacerme sentir menos que nada. Empezó a asignarme tareas que no eran mías, a corregirme con tonos pasivo-agresivos frente a clientes, a señalar errores que no existían. Y si yo decía algo, la respuesta era la misma. No te lo tomes personal, Andrea. Esto es trabajo. Crece un poco. Crece. Esa palabra me quemaba. Yo ya había crecido más de lo que ella sabía. Me había reconstruido después de perderlo todo. Estaba trabajando para salir adelante. ¿Y ella? Ella se dedicaba a pisotearme como si mi existencia fuera una amenaza. Las cosas escalaron cuando conocí a su esposo. Fue en una cena corporativa. Evento navideño, todos disfrazados de buena gente. Yo intentaba no beber demasiado para no perder el control. Estaba hablando con un cliente cuando se me acercó un hombre alto, elegante, sonrisa seductora. «¿Tú debes ser Andrea?», dijo extendiéndome la mano. «Mi esposa no deja de hablar de ti». Le respondí con una sonrisa mecánica. «¿Tu esposa?». «Verónica», dijo él con una risa suave. «Soy Rodrigo, el esposo». Se me heló la sangre. El Rodrigo del que Verónica hablaba como si fuera una molestia. «Ese idiota no entiende mi nivel», le había dicho un día al teléfono. Pues bien, ese idiota era guapo, encantador, y mucho más amable que ella. Hablamos varios minutos. Me preguntó por mi carrera, mis proyectos, mi vida. Nada incómodo, pero sí demasiado interesado. Verónica nos interrumpió de forma brusca. No me miró a mí, lo miró a él. «¿Ya terminaste de flirtear con mis empleadas?». Rodrigo le sonrió, como si ya estuviera acostumbrado. «Solo estaba siendo amable, no seas paranoica. No fue la conversación lo que me marcó, fue la mirada. Esa mirada que Verónica me lanzó mientras se lo llevaba.
como si yo hubiera cruzado un límite solo por existir, como si me odiara solo por haber llamado su atención. Y ese día lo entendí. No era mi trabajo lo que le molestaba. Era yo, mi edad, mi cara, mi presencia, mi existencia. A partir de ahí, todo empeoró. Me asignó tareas absurdas, me culpó por errores que no cometí, empezó a ignorarme en juntas y a recortar mis responsabilidades. El resto del equipo lo notaba, pero nadie decía nada. A nadie le convenía enfrentarse a Verónica. Su poder era absoluto. Yo empecé a enfermarme. Dolores de cabeza, insomnio, ansiedad. Cada día me costaba más levantarme. Mi madre no ayudaba. Eso te pasa por no estudiar algo serio. Por querer ser creativa. Búscate algo más seguro. Estaba sola, sin aliados, sin salida. Hasta que ocurrió lo del informe. Era un proyecto importante, una cuenta grande. Yo trabajé toda la semana para dejarlo perfecto. Verónica revisó cada parte. Me dijo que lo presentaría ella. Pero el día de la junta fingió que yo había entregado mal los datos. Delante del cliente, dijo: «Disculpen, parece que Andrea tuvo un error. Prometo revisar mejor a mi equipo». Me quedé congelada. No era verdad. Yo tenía los correos, los archivos, las pruebas, pero no dije nada. Solo apreté los dientes mientras me ardían los ojos. Ese día me fui al baño a llorar. No por el regaño, no por el error inventado. Lloré por la impotencia, por el silencio obligado, por el peso de tener que tragarte la dignidad para poder seguir pagando cuentas. Y ahí, frente al espejo, con el rímel corrido y la mandíbula tensa, nació algo en mí. No fue odio, fue estrategia. Ya no iba a soportarla, iba a destruirla. Iba a... Actualización. El error de Verónica fue pensar que yo era débil. No entendió que algunas personas no se rompen, se transforman. Ese día, frente al espejo, dejé de intentar sobrevivir. Iba a atacar. Sin gritos, sin amenazas, sin dar pistas. Solo hechos. Lentos, irreversibles. Lo primero era entenderla, estudiarla. Verónica tenía una rutina marcada. Llegaba siempre a las 7:30, se encerraba en su oficina, salía para fumar a las 10:15, se iba a almorzar sola o con algún directivo, regresaba con cara de asco y a las 5 en punto desaparecía. Nadie la cuestionaba. Nadie sabía mucho de su vida más allá de los chismes. Que su matrimonio era un chiste, que su hijo estaba en un colegio caro, que vivía en una casa demasiado grande para 2 personas. No necesitaba hacer mucho para conseguir información. En esa oficina bastaba con saber escuchar. Dicen que el marido le fue infiel hace unos años. A veces llega a las juntas con los ojos llorosos. ¿La han visto? El Rodrigo ese parece más interesado en otras que en ella. Era perfecto. No quería hacerle daño físico, ni arruinarla públicamente. Quería algo más íntimo, más quirúrgico. Deshacer su vida desde adentro. No solo el trabajo, su núcleo, su ego, su identidad. Empecé por Rodrigo. No fue difícil. Le escribí un mensaje accidental desde mi correo personal, agradeciéndole por la conversación en la cena de fin de año. Puse algo sutil. Siempre es agradable hablar con alguien amable, especialmente cuando el ambiente laboral es tan hostil. Tardó menos de 1 hora en responder. Gracias por tu mensaje. Me sorprendió tu madurez. Si algún día quieres hablar de cómo mejorar ese ambiente, estoy dispuesto a escuchar. Una línea, una grieta. Empezamos a hablar. Primero sobre trabajo, después sobre Verónica, y luego sobre todo lo demás. Rodrigo era un hombre amable, pero con un vacío evidente. Alguien que llevaba demasiado tiempo soportando una relación rota, sin saber cómo salir. Nos veíamos en cafés, luego en bares. Yo fingía admirarlo, escucharlo. Él necesitaba sentirse deseado. Fue fácil. La primera vez que me besó fue en el estacionamiento de una galería. Me pidió perdón. Le dije que no lo hiciera. 2 semanas después, estábamos en su departamento. No fue sexo salvaje, fue triste. Como si él también supiera que estaba cruzando una línea pero no le importaba. Después, se quedó dormido abrazándome. Y yo, en lugar de sentir culpa, sentí poder. No dejé que se volviera una relación. Mantenía la distancia emocional. Fingía cariño, pero cuidaba cada paso. Cada mensaje que él me mandaba era una pieza más del rompecabezas. No solo estaba seduciendo a su esposo, estaba recolectando evidencia. Capturas, grabaciones, conversaciones. No pensaba usarlas aún, pero las tenía. Mientras tanto, en la oficina, seguía siendo la asistente perfecta. Verónica empezó a cometer errores. Llegaba más tarde, se olvidaba de tareas básicas, gritaba más seguido. Los demás lo notaban. Yo mantenía mi rol, la sumisa, la eficiente, la invisible. Pero por dentro ya me estaba metiendo en su cabeza. En una junta, noté cómo me miró cuando mencioné algo que Rodrigo me había comentado. No era celos, era paranoia. Su mundo era su imagen. Saber que su esposo hablaba conmigo la desestabilizaba.
Y cuando empezás a desestabilizar a alguien como Verónica, empieza el caos. Ella no sabía lo que yo sabía, que estaba tomando pastillas para dormir, que su hijo repetía materias, que Rodrigo había intentado separarse hacía un año, pero ella lo había chantajeado con quitarle todo, que incluso su ascenso había sido forzado. Había chantajeado a otro directivo con un correo que lo comprometía. Cada dato era una bala en cámara lenta. Conseguí acceso a documentos internos del área de dirección. Tenía un contacto en TI que, por unas fotos mías y unas copas de vino, me dio acceso a un backup antiguo. Verónica había modificado informes para inflar resultados de su equipo. Lo hacía desde hacía años. Tenía pruebas, pero no las usé. Aún no. Prefería verla pudrirse desde dentro. Un día la enfrenté. Fue una tarde cualquiera. Ella venía de una reunión tensa. Yo le dejé un informe en el escritorio. «¿Qué es esto?», me dijo sin mirarme. «Rodrigo me pidió que te lo diera», le dije. Se congeló, levantó la vista. Su expresión fue breve, pero suficiente. Un segundo de duda, de incomodidad, de miedo. «¿Tú qué haces hablando con mi esposo?». Él me escribió. Desde la cena. Fue muy amable. Hablamos de trabajo, nada más. Y sonreí, una sonrisa sutil, no desafiante, solo suficiente para decirle, sé cosas. Desde ese día, me evitó, pero no podía despedirme. Yo era perfecta en el trabajo, intachable, mis reportes estaban limpios, mis tiempos eran precisos, mis entregas, impecables. No tenía motivos para echarme. Y si lo intentaba, sabía que podía hacer ruido. Rodrigo empezó a invitarme más seguido a su casa. Me mostraba su estudio, sus libros, su rutina. En cada rincón había algo de ella. Diplomas, fotos, premios. Yo me paseaba por ahí como si fuera mi territorio. No dejaba rastros. No necesitaba dejar ropa interior en su baño. Mi venganza era más fina. Una noche, después de tener sexo, Rodrigo me preguntó, «¿Tú crees que Verónica me odia?». «No lo sé», le dije, «pero yo sí la odio». No respondió. Me miró. No con juicio, con complicidad, como si él también odiara algo en ella, pero nunca se atreviera a nombrarlo. Yo ya no tenía miedo. Lo que sentía era algo nuevo. Un calor en el pecho, una energía oscura pero poderosa. Estaba controlando su mundo. Cada conversación que Verónica tenía con él estaba contaminada. Cada paso que daba en la oficina estaba monitoreado. Yo sabía más de su vida que ella, misma. Y no había terminado. Rodrigo me contó que ella tenía una carpeta con documentos sensibles, contratos alterados, bonos no declarados, arreglos internos con proveedores. Todo estaba en su laptop. Empecé a buscar una forma de acceder. Mientras tanto, incrementé su deterioro laboral. Hablaba con los directivos, sugería cambios sutiles, les hacía notar errores que Verónica cometía. Siempre desde el respeto, siempre desde la inocencia. No sé si Verónica lo dijo así. Capaz fue un malentendido, decía. Plantaba la duda. El resto lo hacía ella con su actitud. Uno de los jefes de área empezó a buscarme para proyectos. Me ofreció colaborar más directamente con él. No acepté de inmediato. Quería que Verónica lo supiera primero, que entendiera que me estaban mirando. Y un día pasó lo inevitable. Me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Tenía los ojos vidriosos. «¿Qué estás haciendo?». La miré. Fingí inocencia. «¿Cómo?». «No seas cínica, estás hablando con Rodrigo. Estás acercándote a mis contactos. Estás moviéndote en mi espacio». Silencio. «¿Qué estás buscando?». «Tu puesto». No lo dije con odio. Lo dije como si hablara del clima. Verónica se quedó en silencio. «Eres una cualquiera», susurró. Me reí. «No, soy lo que tú hiciste». Y me fui. Actualización 2. Después de esa última conversación, Verónica dejó de ocultar su odio. Me evitaba a toda costa, pero cuando cruzábamos miradas, lo veía en sus ojos. Esa mezcla de miedo y furia que tiene alguien que sabe que está perdiendo, pero no sabe exactamente cómo. Mi plan ya estaba en su fase final. Ya no necesitaba correr riesgos, solo esperar. Rodrigo empezó a hablar de divorcio, no lo dije yo, lo dijo él. «No aguanto más», fue su frase exacta. Me pidió que nos viéramos menos para no complicar las cosas. Lo entendí. Le dije que sí. Pero esa misma noche, mandé un mensaje anónimo a Verónica desde una cuenta falsa, con una sola frase. «Tu esposo piensa dejarte. Pregúntale por la chica de RMI». Nunca supe qué pasó exactamente después de eso, pero al día siguiente Verónica no fue a la oficina. Ni al siguiente. Volvió una semana después. Pálida, hinchada de la cara. Llegó tarde, sin maquillaje, y se encerró en su oficina sin saludar a nadie. Se notaba descompuesta, como si hubiera pasado una guerra. Y lo había hecho. Una guerra que no entendía que ya había perdido. Rodrigo me escribió días después. Me dijo que necesitaba espacio, que todo se estaba descontrolando, que estaba confundido. No le respondí.
No porque me doliera, no lo amaba, nunca lo hice. Solo fue un medio para llegar al fin. Una grieta por la que me metí para destruirla desde donde más le dolía. Y ahora que la grieta se había vuelto un abismo, yo ya estaba del otro lado. La empresa, mientras tanto, estaba empezando a cambiar. Uno de los directores, Ernesto, me ofreció un puesto nuevo. Coordinadora de proyectos estratégicos. Sonaba a ascenso. Y lo era. Pero esperé. Sabía que podía aspirar más alto. Mientras Verónica se hundía, yo saqué la última carta. Los archivos. En una reunión clave, mostré parte de un informe que ella había manipulado meses atrás. Lo hice con sutileza. Un archivo olvidado, que me pidieron revisar. Un pequeño error que llevó a revisar varios documentos más. No me eché flores. No me mostré heroína. Solo señalé lo necesario. La auditoría interna se activó. Y ahí se desató el infierno. Durante 2 semanas, revisaron los últimos 3 años de proyectos bajo su dirección. Encontraron inconsistencias, errores deliberados, bonificaciones ocultas, correos cruzados con proveedores donde pedía reajustes a cambio de beneficios personales. Cuando la llamaron a la junta directiva, yo estuve ahí. No hablé, solo observé. Verónica negó todo. Gritó. Lloró. Amenazó con renunciar si seguían con esta cacería de brujas. La despidieron. No con escándalo, no con policía. Con un correo simple. Frío. Gracias por tus años de servicio. A partir de mañana, queda liberada de sus funciones. Rodrigo se fue de la casa. Se mudó a un departamento más pequeño. Su hijo eligió vivir con él. Verónica desapareció. Durante semanas no supe nada de ella. Hasta que un día, un compañero me mostró una cuenta falsa en Twitter que parecía ser de ella. Un perfil sin nombre, donde publicaba frases pasivo-agresivas, artículos de autoayuda y mensajes crípticos. Su foto de perfil era una flor marchita. Había perdido todo. El trabajo, la familia, la imagen. Yo, en cambio, fui ascendida formalmente 2 semanas después. La oficina hizo un desayuno para celebrar. Fotos, sonrisas, aplausos. Todos actuaban como si siempre me hubieran apoyado. Hipócritas. Rodrigo me escribió el mismo día del ascenso. Felicitaciones, te lo mereces. Me gustaría verte, si tienes tiempo. No respondí. No necesitaba hacerlo. Él había servido a su propósito. Y yo ya no era la misma. Ya no era Andrea, la asistente sumisa. Ahora era la nueva directora de cuentas de RMI. Una noche, revisando viejos archivos en casa, abrí una carpeta que tenía guardada desde hacía meses. Grabaciones, correos, fotos. Todo el material que había usado o no usado durante mi venganza. Lo miré unos segundos. Luego lo borré todo. No porque me arrepintiera, sino porque ya no lo necesitaba. Mi jefa me arruinó la vida. Y yo la borré de la suya.